Mi novia me engañó con mi mejor amigo, así que les arruiné la vida a ambos a la vez. Rachel, mi mujer, y yo crecimos en una gran ciudad de casi 30.000 habitantes. Nos conocíamos desde muy pequeños y éramos prácticamente inseparables. A los 16 empezamos a salir. Cuando cumplimos 18, nos mudamos por trabajo a una ciudad a pocas horas en coche. A los 20 ya estábamos casados y habíamos comprado nuestra primera casa. A los 22 descubrimos que estaba embarazada de un niño. Unas 5 semanas antes de la baja por maternidad, una gran estantería se desplomó y la aplastó. Me dijeron que ella y nuestro hijo murieron en el acto. 2 de sus compañeros también resultaron heridos en el accidente, uno quedó paralítico y el otro perdió una pierna que tuvieron que amputarle. La empresa para la que trabajaba había decidido seguir utilizando estanterías viejas que habían sido dadas de baja por inseguras en lugar de sustituirlas para poder reducir costes. Aún no he perdonado del todo a los ejecutivos y directivos que tomaron aquella decisión, porque truncaron la vida de mi mujer y mataron a nuestro hijo nonato. Poco después me dijeron que podía elegir cómo proceder con lo que su empresa llamaba indemnización, pero yo lo llamaba dinero manchado de sangre. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda. Yo, en cambio, quería su sangre. Afortunadamente, gracias a la cobertura mediática que tuvo y a la implicación de varios políticos, el caso se resolvió rápidamente en los tribunales y el pago para todas las partes fue casi 10 veces superior a la cantidad que habían ofrecido inicialmente. Se les impusieron muchas multas por infracciones laborales, de salud y seguridad, se despidió a ejecutivos y se encarceló a otros. Por aquel entonces, yo seguía trabajando en el sector de las telecomunicaciones. Mi madre se había mudado mientras todo esto ocurría para ayudarme. Creo que me habría derrumbado si ella no se hubiera implicado tanto. Por aquel entonces me ofrecieron un ascenso, pero implicaba viajar mucho por todo el estado. Hice una petición para tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal, ya que no solo quería ocuparme de las empresas del estado, sino también de las de mi ciudad natal, ya que allí no había ningún representante comercial, a lo que accedieron. Al cabo de unos meses, nos establecimos en una rutina de 1 o 2 semanas en la oficina de la ciudad, 1 semana en mi ciudad natal y 1 o 2 semanas visitando el resto del estado. Al cabo de un año, decidí comprar una casa en mi ciudad natal para no tener que quedarme en casa de mis padres todas las semanas y poder ir y venir cuando quisiera. Unos 4 años más tarde comienza nuestra historia. El viernes acababa de volver de uno de mis viajes y estaba registrando algunas cosas en mi oficina cuando entró Harry, el director general de la sucursal. También habíamos crecido juntos, pero habíamos ido a colegios distintos. Desde que volvimos, habíamos desarrollado una amistad muy estrecha. Me preguntó cómo estaban las cosas y luego si quería ir a una fiesta en su casa que iba a celebrar esa noche. Le avisé con poca antelación, pero le dije que sí. Me apetecía tomar unas copas con los amigos. Fue allí donde Harry me presentó a Catherine. Era una recién contratada en la sucursal donde estaba la oficina de mi ciudad natal y estaba conociendo a todo el mundo al ser nueva en la ciudad. Congeniamos de inmediato. Aunque suene atópico, fue casi como si tuviera delante a mi antigua esposa, en lugar de a Catherine. No os aburriré demasiado con los detalles, pero después de 2 años saliendo, decidimos dar el siguiente paso y ella se mudó a mi ciudad natal. Hasta ese momento todo había ido muy bien. Catherine y mis padres se llevaban bien y los padres de Rachel también lo aprobaban y estaban contentos de que alguien pudiera hacerme tan feliz como lo había hecho Rachel. Todo fue bien durante casi un año, cuando las cosas empezaron a cambiar. Las sesiones de Skype se cortaban de repente, los vecinos me contaban que siempre que estaba fuera se veía un coche, descrito como si fuera de Harry, aparcado en el callejón trasero cerca de mi casa, y en mi armario había ropa que no era mía. Todos los indicios apuntaban a que me engañaba, pero ella decía que no pasaba nada. Decía que Harry venía de vez en cuando para hablar de negocios, pero que nunca se quedaba a dormir. Lo achaqué a mi paranoia y seguí como si no pasara nada, pero siempre tenía la sensación de que algo no iba bien. Casi 6 meses después descubrí que me había estado mintiendo. Acababa de cerrar un contrato bastante importante con una nueva empresa y las negociaciones habían terminado antes de lo previsto. Así que, en lugar de quedarme los días siguientes, decidí pagar un vuelo temprano a casa y sorprender a todos. Unas horas más tarde, conduzco hasta mi ciudad natal y bajo por el callejón que hay detrás de mi casa para poder entrar en ella sin ser visto y sorprender a Catherine. Una parte de mí también tenía curiosidad por saber si ese coche misterioso estaba allí. Efectivamente, había un coche bloqueando la verja de la entrada trasera. Por un momento me quedé confuso, preguntándome si no sería un vecino descuidado que había aparcado, pero me di cuenta de que era el coche de Harry.
Me detuve detrás de su coche, me bajé y pensé que era extraño que estuviera allí tan tarde ya que ella afirmaba que siempre se había ido a estas horas. Al acercarme a la parte trasera de la casa vi algo que me hizo caer el estómago. En la cocina, Catherine y Harry estaban peleándose. Me quedé paralizada. El tiempo se detuvo. Allí estaba mi mejor amigo, teniendo relaciones en el banco de mi cocina con mi novia. No sabía qué hacer. Tantas preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Era real o estaba soñando? ¿Por qué estaban teniendo relaciones en mi casa? Derrotado, me di la vuelta y me fui sin que me vieran. Me quedé sentada en el coche durante una eternidad. Lloraba desconsoladamente. Pero la tristeza se convirtió rápidamente en rabia. El mismo tipo de ira que sentía hacia los responsables de la muerte de Rachel. Quería hacerles daño. Como pacifista, no creo en la violencia. Fue entonces cuando supe que iba a castigarlos y destruir sus vidas. ¿Y qué mejor momento para empezar que ahora? Moví mi coche de vuelta al callejón, lo suficientemente lejos de mi entrada que todavía podía ver el coche de Harry, y luego caminó de nuevo a la puerta donde podía ver en la casa, y llamó a su teléfono. Todavía iban a por él cuando sonó. Los dos miraron el identificador de llamadas y dieron un respingo cuando apareció mi nombre. Me di cuenta de que ella estaba pensando en contestar y dejaron que sonara. Al cabo de unos instantes volvieron a la carga y volví a marcar. Esta vez contestó ella. Mientras contestaba, colgué y me dirigí a mi coche. En cuanto lo hice, me volvió a llamar. Me preguntó por qué llamaba tan tarde y le dije que estaba a 10 minutos de casa y que no quería asustarla al entrar. Ella, obviamente, se sorprendió y actuó feliz de que yo viniera y la llamada terminó muy rápidamente después de que ella dijo que iba a levantarse y cambiarse en algo. Le dije adiós y colgué. Unos instantes después, Harry entró por la puerta y, aún medio desnudo, se subió a su coche y se largó como un murciélago. Sonreí un poco, sabiendo el miedo que ambos estarían sintiendo al estar tan cerca de ser atrapados. Esperé unos instantes antes de girar mi coche en el mismo lugar en el que Harry había estado momentos antes. La noche fue bastante tranquila después y no fue hasta después de que ella se durmiera que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo. No podía dormir. Necesitaba planear. Y eso hice. Segunda parte. Mi madre siempre me enseñó a ser pacifista y a dejar que el karma cósmico siguiera su curso. Pero en esta ocasión decidí que al karma le vendría bien una mano amiga. Decidí castigarlos por separado, pero destruirlos a ambos. Sabía que Harry era adicto. Nada importante, pero lo mantenía en secreto. Solo lo supe accidentalmente después de ver algo de coca y hierba abandonada en su casa, pero fingí que no lo había visto cuando intentó encubrirlo. Empecé a llamar a algunos de mis clientes más desagradables e hice algunas averiguaciones discretas para obtener algunas muestras de las que estaban dispuestos a desprenderse. Pocos días después, tenía un alijo lo bastante decente como para que mi plan funcionara. Aproximadamente un mes después, tenía amigos, entre ellos Harry, para una noche de barbacoa. Después de asegurarme de que Harry había bebido lo suficiente, le dije que se quedara a dormir la mona. A primera hora de la mañana, cogí las sustancias y algunos de mis efectos personales y los coloqué en varios lugares alrededor de su coche. Confiaba en que no las encontraría en unos meses, mientras el resto de mi plan surtía efecto. También coloqué más sustancias y objetos personales en su casa después de llevarlo a casa porque todavía estaba demasiado borracho para conducir. Unos días más tarde, organicé un robo rompiendo el cristal trasero de la puerta trasera de mi cocina y dejándolo abierto antes de volver a la ciudad para coger un vuelo. Recibí varios mensajes nada más aterrizar. Uno de mi madre, en claro estado de pánico, que había encontrado la puerta trasera destrozada y había llamado a la policía, otro de Catherine llorando y otro de la policía local pidiéndome que la llamara. Después de devolver todas las llamadas, informé a la policía de que estaba de viaje de negocios y que volvería la semana siguiente para hablar con ellos. Mientras estaba fuera, conseguí que Catherine se quedara con mis padres hasta mi regreso y le pedí a mi padre que organizara una de las empresas de seguridad locales para instalar cámaras y un sistema de alarma después de obtener el visto bueno de la policía, para no arruinar la escena del crimen. Al llegar a casa, me puse en plan Dios mío, no puedo creer lo que ha pasado y por qué alguien haría algo así. Después de revisar todo a fondo, descubrir que los objetos que me había llevado habían desaparecido y presentar una denuncia a la policía, pedí al representante de la empresa de seguridad que nos explicara a Catherine y a mí cómo funcionaban las cámaras y el sistema de alarma. Entonces llegó la pregunta que estaba esperando. La pregunta de qué pasa si estamos haciendo algún negocio y no queremos que se grabe. Se mostró un poco tímida al hacer esta pregunta. Pero yo sabía exactamente la razón por la que lo preguntaba.
Nos aseguró que era una pregunta que le hacían mucho, y nos enseñó en el ordenador de casa si queríamos hacer cosas sin que se grabaran, como detener la grabación para determinadas cámaras, de modo que pudiéramos proteger su pudor. Mientras le acompañaba a la salida, le pregunté si, en caso de apagar las cámaras, se podía enviar una notificación, por precaución de seguridad. Volvió y me ayudó a configurar las notificaciones por correo electrónico y se fue poco después. Fantástico. Lo único que tenía que hacer era esperar. A la semana siguiente, mi empresa se puso en contacto conmigo y me ofreció un ascenso para volver a la ciudad y dirigir el equipo del que formaba parte, lo que significaba que no tendría que viajar tan a menudo y estaría en un mismo lugar. Debido al éxito de estar ubicada en mi ciudad natal, estaban considerando la posibilidad de que entre 3 y 5 representantes pasaran de 1 a 2 semanas en las ciudades más grandes de los alrededores, incluida mi ciudad natal, como parte de mi equipo. Dije que sí y comencé el proceso de finalización de mi traslado, que duraría unas 6 semanas. Perfecto. Tiempo más que suficiente para reunir todas mis pruebas. Al volver a mi ciudad natal la semana siguiente, empecé a poner en marcha el resto de mi plan. Le pedí a Harry que aprobara una semana de vacaciones para Catherine durante 2 semanas. Quería enviarla a ella y a 1 o 2 amigas de retiro antes de tomar por segunda vez la decisión más importante de mi vida. Se levantó de un salto y me dio un fuerte abrazo, felicitándome por estar preparada para dar el salto de nuevo. Le devolví el abrazo con fuerza, pero no de la forma que creo que se imaginaba en ese momento. Aceptó y bloqueó la semana para mí. Le pedí que no dijera nada a nadie, pues quería que fuera una sorpresa lo más grande posible. Sabía que, a pesar de todo, se extendería como la pólvora por la oficina, pero ese era mi plan. Esa noche, le dije a Catherine que le había reservado a ella y a 2 amigas un viaje a un balneario tropical, con todos los gastos pagados durante una semana. Sin hacer preguntas, elegir a 2 amigas y volver con la mayor sorpresa de su vida. Gritó como una niña a la que le acaban de decir que todos los caramelos de la tienda eran suyos. Entonces le dije que la semana siguiente iba a pasar un tiempo en la ciudad, preparándome para un gran cliente que era una de mis cuentas más importantes y que no volvería a casa hasta el lunes que ella se marchaba, por lo que no podría verla. Parecía decepcionada, pero le dije que valdría la pena cuando volviera. Lo que no le dije fue que había decidido tomarme 2 semanas de vacaciones en la otra punta del país, preparándome mentalmente para la tormenta de caca que estaba a punto de estallar en el momento en que ella pusiera un pie en el avión, además de disfrutar de mi primera etapa de libertad. El domingo, 2 semanas después, volé de vuelta y empecé a conducir hasta casa. Al llegar hice una pasada rápida por mi casa y efectivamente, el coche de Harry estaba allí. Como la primera noche que lo sabía. Pillado, aparqué un poco más atrás y comprobé las cámaras. Dormido en mi cama. Sinceramente, no me sorprendió, ya que les había grabado constantemente haciendo esto durante las 2 semanas que había estado fuera. Entonces hice mi primera llamada a la policía mientras bloqueaba mi identificador de llamadas. Les dije que era uno de mis vecinos y vi a alguien merodeando en su coche en el callejón detrás de mi casa y de vez en cuando pasando algo a través de las ventanas a los coches que pasaban. Les dije que me preocupaba que estuvieran traficando con sustancias y que fueran a irrumpir en la propiedad de alguien. Les di su matrícula y su descripción. Me dijeron que enviarían a alguien en unos minutos, les di las gracias y colgué. Entonces llamé a Catherine y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa, y que sabía que ella volaba mañana, pero que quería darle una sorpresa desesperadamente. Mirando ahora la grabación, me río de la conmoción que me sorprende no haber oído. En pocos segundos, Harry estaba medio vestido y volando por la puerta trasera hacia su coche. En ese momento, no podría haber pedido una escena más perfecta. Mientras Harry se alejaba, uno de los coches de policía dobló la esquina detrás de mí, vio que Harry se alejaba a toda velocidad y lo persiguió. Después de aparcar, saludar a una emocionada Catherine y hacer todas las cosas de pareja, volvió a dormirse. Yo, en cambio, no pude pegar ojo. Al día siguiente la metieron a ella y a sus amigas en un coche. Después de que se marcharan tuve que esperar unas horas, pero empecé a ejecutar mi plan. Llamé a un amigo que trabajaba en una empresa de mudanzas y le pedí disculpas por el retraso, pero necesitaba que empaquetaran y trasladaran mi casa el viernes. Después de acordar la hora, le dije que tendría que llevar algunas cajas a un almacén, a lo que me respondió que no había problema. Entonces empecé a empaquetar las pertenencias de Catherine. Más tarde, ese mismo día, recibí una llamada de la policía para que fuera a identificar unos bienes que le habían quitado a un sospechoso la noche anterior y que encajaban con la descripción de los bienes que yo había denunciado como robados. Sonreí para mis adentros, feliz de que mi plan para Harry hubiera llegado a buen puerto, y respondí que iría en breve a recogerlo.
Por supuesto, cuando llegué, al